nuestras lecturas bíblicas diarias. Estamos una vez más aquí en radio y en la red de WhatsApp para que nuestros hermanos y amigos sean edificados con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En nuestro recorrido hemos llegado a la epístola a los Hebreos y estamos ubicados en el capítulo 12. Leeremos los dos primeros versículos que estuvimos tratando en la clase pasada. Nuestro Dios nos ha auxiliado con estas lecturas. Ha sido maravillosa la enseñanza. Entonces dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la lectura que tuvimos en la clase pasada, una lectura muy edificante, en donde el escritor nos está diciendo que miremos pues a esos testigos que con su vida, su carrera de fe, nos dejan a nosotros, y la escritura está allí para que observemos la vida de ellos como ejemplo para nosotros. Esa nube de testigos que hemos mencionado en el capítulo anterior nos pueden servir de mucho ánimo para que nosotros veamos que si otros vencieron y creyeron y murieron esperando las cosas eternas, nosotros también podemos llegar con esa misma fe. Entonces, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe de ellos tuvieron fe en Él, esperanza en Él, en el que venía, y murieron esperándolo. Jesús con mucho gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la burla, el maltrato, los golpes. Todo este esfuerzo el Señor hizo, y lo hizo con gozo. Él llevó la cruz con gozo, no maldiciendo, no renegando, no quejándose, sino que él dijo: perdónalos, Padre, perdónalos, no entienden, no saben lo que hacen, no saben el crimen que están cometiendo. Luego entonces nos dice: considerad a aquel, a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así de que esta carrera cambia aquí, supongamos, de una lucha, porque el escritor presenta allí como una maratón, como una batalla de gladiadores, y cambia de esto a una batalla contra el pecado. Nos dice que nosotros también estamos en una carrera, en una batalla, que es contra el pecado. Entonces debemos considerar, es decir, observar a Cristo cómo lo hizo, porque Él es nuestro valiente, nuestro osado capitán de esta nave. En esta guerra nos puede ayudar solamente Él. Nadie ha soportado tal contradicción de pecadores. Nadie ha tenido tanta gente en contra, golpeándole, maldiciéndolo y diciendo que se muera en la cruz. Maten a ese maldito, como le gritaban la multitud. En comparación a lo que nosotros hemos sufrido, entonces nosotros debemos observar todas las dificultades del Señor. Siempre que tengamos una tendencia a desfallecer, siempre que estemos faltos de ánimo, siempre que estemos sin fuerza, debemos pensar en todo lo que el Señor soportó por nosotros, por causa nuestra, por nuestro pecado. El Señor lo hizo con gozo, con alegría, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor llegó hasta la sangre, hasta derramar su sangre. Nosotros no. Yo creo que no abuso al decirles que muchos son los cristianos que se quejan de las pruebas y las dificultades que tienen.
se quejan. Yo creo que a veces hemos renegado de las dificultades que atravesamos, pero el texto nos dice, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. Esta carta le fue escrita primeramente a los hebreos que se convertían al Evangelio porque ellos se desanimaban, se cansaban cuando les criticaban, les perseguían o les amenazaban por haber abandonado el judaísmo y que ahora estaban ellos en la gracia, en el Evangelio y habían dejado los rituales de la ley. Entonces, ese desánimo por causa de la persecución, todo esto que les causaba les abrumaba la mente, los hacía casi retroceder. Entonces el escritor hace allí énfasis en esto. Considerad a Cristo. Miren a Cristo. Ustedes no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estamos dedicados realmente a un combate diario, pero nosotros debemos resistir incluso si nos tocara morir, porque el Señor lo hizo así. Y nuestro llamado, recuerden que en Hechos capítulo 1, cuando se dice que el Espíritu Santo vendrá sobre la iglesia o vendría sobre la iglesia y vino en el Pentecostés, se les profetizó y se les advirtió a los creyentes que serían llenos del Espíritu Santo y tendrían poder para ser testigos, y esto significa mártires. Testigos no es solamente personas que hablan o que observan, sino que la palabra procede de mártir. Entonces serán testigos, es decir, tendrán que resistir hasta morir si los persiguen, si los arrestan y si los matan. Entonces ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces la palabra del Señor nos anima a resistir los procesos como algo educativo, como que el Señor nos está educando, nos está enseñando, nos está procesando, pasando por un molino para formar nuestro carácter, para que dejemos nuestras niñerías, para que dejemos las demasiadas quejas, para que dejemos de estar renegando por las circunstancias difíciles, porque nuestro Dios debe pasarnos por esto para que crezcamos. Es la manera en que vamos a crecer, en que somos fortalecidos en Cristo cuando atravesamos dificultades. Esto sirve como un proceso educativo de formación de carácter. Los creyentes tienen que llegar a ser como, por ejemplo, Pedro en su madurez. Ya iba a ser crucificado, y según los historiadores, Pedro les dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Por tanto, que sea de cabeza. Para mí, que sea de cabeza. Porque ya había llegado a tal fe, a tal capacidad de carácter, que ya no le tenía miedo a la muerte y que él comprendía la gracia del Señor y se sentía indigno de morir de la misma forma del Señor Jesús. Dijo, yo no soy digno de morir como él. Tenemos a un Pablo escribiendo cartas desde la cárcel, dando ánimo a todos los creyentes y diciéndoles que no es nada lo que él está padeciendo, que lo hace por Cristo y que está feliz. Les anima a ser fortalecidos y le dice a Timoteo, ya llegó la hora de morir, ya voy a ser sacrificado, ya me van a matar, pero he corrido la carrera, he peleado esta batalla, he guardado la fe, me espera la corona. Amados, cuando llegamos a esa calidad de madurez, de carácter, realmente estamos listos para recibir la corona incorruptible de gloria. Que Dios nos permita madurar de tal manera. Entonces aquí se presenta a partir de este versículo esa perspectiva cristiana de la disciplina. Todos los creyentes deben saber que nuestras angustias, persecuciones, sufrimientos no vienen por suerte, no son al azar, sino que todo esto está en el proceso que Dios ha permitido y que Él de antemano sabe que pasaremos, que es necesario que pasemos. Ahora, es cierto que muchas dificultades nos buscamos nosotros mismos. También sirven como forma, Dios nos disciplina porque es la forma como Él nos va a educar y corregir cuando nos salimos del camino. Pero no todo viene a causa de nuestros
pecados o cosas que nos buscamos, sino que Dios mismo va a formar nuestro carácter a través de muchas dificultades. Muchos son los pasajes que nos dicen que a través de grandes pruebas es necesario que nosotros alcancemos la meta, a través de muchas pruebas y dificultades. Así de que nada viene por sorpresa. Todas las tragedias, todos los procesos son bendiciones disfrazadas, digamos así. Todas las frustraciones, todo esto lo está guiando Dios, porque Dios domina las circunstancias que atravesamos nosotros. Él ya sabe cuál es el final de la página para nosotros, solo tenemos que someternos en sus manos para que Él nos haga conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque ese es su plan, que todos logremos imitar al Señor Jesús. Así es de que los antiguos creyentes hebreos fueron exhortados, fueron alentados a recordar que Dios los está dirigiendo, que Dios los está llevando, que no tengan en poco la disciplina y la reprensión que Dios está haciendo, que no se rebelen, que no abandonen el camino, que no se vayan para otra parte, no se vayan a blasfemar, no se vuelvan apóstatas. Dios quiere enseñarles lecciones necesarias para la vida, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel a quien recibe por hijo. Nosotros cuando leemos la palabra disciplina y azotes, entonces estamos pensando, pero ¿por qué tiene que ser de esta forma? Entonces el texto mismo nos va llevando y dice, bueno, teníamos a nuestros padres y nuestros padres nos corregían, nos guiaban, nos regañaban. Nos formaban con constantes regaños y reclamos y advertencias, y a veces no nos gustaba. Pero Dios dejó a nuestros padres precisamente para limitar nuestro pecado. Y hablo especialmente de los padres que hacen el trabajo, que aunque se equivoquen y cometan errores, hacen el trabajo que un padre debe hacer: castigar, corregir, frenar, instruir. Es de esa manera que un padre lo hace con su hijo. Es más, recuerden aquellos tiempos donde el niño salía corriendo y la mamá lo perseguía con la chancleta porque había desobedecido. Bueno, todo eso que suena gracioso forma parte de la formación que un padre debe hacer a su hijo. Entonces, este pasaje nos ilustra toda aquella vida de cuando éramos niños, diciéndonos, recuerden ustedes a sus padres. Bien, en Proverbios se dice que al niño es necesario instruirlo en el camino del Señor, porque esa es prueba de que un padre ama a su hijo, que el padre que no azota a su hijo es porque no lo quiere. Entonces dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel? También podríamos decir, ¿qué clase de padre es aquel que no disciplina a su hijo? ¿Qué clase de padre? Aquí en el texto se nos dice, bueno, ¿y qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sería pues como un bastardo, lo va a dejar que se convierta en un delincuente, en un malhechor. Entonces debemos estar sometidos a la disciplina que el Señor nos impone, que no estemos nosotros peleando contra Él porque nos pasa por aquí o por allí, o porque cuando queremos salirnos del camino y renegar de las pruebas o entrar de forma mala a las tentaciones, el Señor tiene que aplicar la disciplina. Esa es la escuela de Dios y Él lo hará para que nosotros vayamos en ascenso, para que aprendamos las lecciones y vayamos creciendo y vayamos madurando. Pastor, pero ¿cómo se llega a tener comprensión de las escrituras y madurez en medio de las pruebas, las dificultades que atraviesa usted o que atraviesan muchos creyentes que observamos que mantienen la cordura en cosas tan difíciles? Amados, no se llega de la noche a la mañana. Los años van pasando y uno va aprendiendo. Hace 20 años, si uno estaba atravesando por ciertas circunstancias, de pronto renegaba, bueno, si se machucaba un dedo fácilmente, de pronto se le iba una mala palabra, alguna cosa, pero a través de los años el carácter va siendo formado cerca de Cristo,
cerca de la palabra, el carácter va siendo formado y el creyente aprende aún en las dificultades, aprende a mantener la calma, porque esa es la formación de padre a hijo. Cuando estamos cerca del Padre, entonces entendemos que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Todo buen padre querrá lo mejor para sus hijos y tiene que corregirlo. Debe corregirlo porque un mal puede ocasionar. Anoche estábamos en pleno culto en la reunión y de pronto en un descuidito, hermano, porque los adultos somos así a veces, estamos ocupados en las cosas de adultos y resulta que la nietecita de un momento a otro, la nieta tiene 3 años, bueno, abrió la puerta y no sé, no supimos en qué momento ella sale corriendo. Cuando la vimos fue en la calle corriendo. O sea, créame que puede ocurrir una tragedia, bien sea una moto, un carro, una persona extraña se puede llevar al niño, cualquier cosa puede pasar. E inmediatamente actuamos, llamamos a la niña, el padre corrió, la tomó de la mano, la llevó para corregirla. No la golpeó, le habló realmente y le advirtió que eso no se hacía porque corría peligro y que la próxima vez iba a tener que azotarla. La niña se asustó por el llamado de atención, pero era necesario sorprenderla y causarle ese susto a la niña. Mucho cuidado con volverlo a hacer porque la vamos a tener que disciplinar. Imagínense que hubiese bajado un carro, una moto o algún ladrón, alguna cosa peligrosa. Bueno, se nos hubiera dañado el día, la noche, el futuro, todo. Estas cosas suelen pasar porque los niños y los jóvenes inventan. En cualquier momento nos causan sorpresas. Entonces los padres y los adultos tienen que actuar en ese momento para corregir e instruir a los niños. Presento este ejemplo para decirles que también nosotros muchas veces parece que diéramos sorpresas a Dios. Obviamente que Dios nos conoce, pero es una forma de ilustrar. Parece que le queremos dar sorpresas con nuestras acciones, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra mala forma de actuar y el Señor tiene que actuar, reaccionar contra nosotros por el bien de nosotros y entonces corregirnos. ¿Por qué? El versículo 8 dice, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos de Dios. Si Dios no nos azota por nuestros males, por esos problemas en que nos metemos, si Dios no lo hace, pues sencillamente nosotros, sin duda alguna, vamos a terminar como unos bastardos sin Dios, sin Padre, haciendo todo pecado que se nos venga a la cabeza. Así de que Dios debe atarnos, debe corregirnos, debe someternos y nosotros someternos a Él. Porque bueno, a la final, nuestro Dios, no por casualidad ni por gusto, nos pone espinos en el camino. Es con el fin de que ni a un lado ni a otro vayamos nosotros a salirnos. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Entonces, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus que es nuestro Dios? La mayoría de nosotros sabemos lo que es tener papá, mamá, que corrige, que, que llama, que aplica el azote porque quiere el bien para nosotros, los que fuimos criados de esta manera. Y respetábamos a nuestros padres, sí los respetábamos. Muchas veces nos escapamos, nos hicimos cosas que no debimos haber hecho, pero recibimos lecciones por todo esto. Nuestro Padre no nos va a dejar sin el merecido y necesario castigo o corrección que necesitamos. Ahora, a nuestros padres, dice el versículo 10, ciertamente por pocos días, es decir, el tiempo en que nos corrigieron cuando éramos niños, jóvenes, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, aun cuando cometieron errores. Pero este, es decir, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así de que Dios nos corrige por nuestro bien. Por nuestro bien. La disciplina de los padres terrenales nunca fue perfecta, ellos se equivocaron, pero duró un poco de tiempo y aún así hoy en día reconocemos que era necesario. Así de que nuestros padres, aunque no tuvieron éxito en todo lo que ellos quisieron,
ellos lo hacían siempre por nuestro bien, como ellos pensaron que era lo más conveniente. Hay muchos hijos amargados que guardan raíces de amargura contra sus padres porque los estaban corrigiendo, disciplinando y siempre están recordando que sus padres eran malos y nunca comprenden que sus padres se equivocaron simplemente porque eran humanos pecadores como todos los seres humanos se equivocan y que se les fue a veces la mano, pero su intención no era esa, su intención era que los hijos fueran obedientes, que fueran bien comportados. Entonces no comprendemos que Dios permitió esto para sujetarnos a nosotros. Nosotros somos personas rebeldes, pecadoras por naturaleza, y Dios permitió que se nos corrigiera de esa manera. Debemos sacarnos toda esa tristeza y amargura del pasado y más bien decir gracias Dios mío por haberme azotado a través de mis padres, que aun con la imperfección de ellos y sus errores, pues me limitaron a que yo no me convirtiera, podemos decir algunos, en un criminal, y eso lo digo yo con mucha propiedad personal, con mucha vergüenza, pero ya eso pasó, en que si no hubiese sido así, de verdad, algunos de nosotros, yo estoy seguro de eso, hubiésemos llevado una vida de crimen porque nuestra tendencia era muy rebelde, con un espíritu muy inquieto, no teníamos paz y buscábamos siempre algo nuevo que hacer y a veces era necesario que nos sometieran de esa manera. Así de que nuestro Dios es como ese fuego que va afinando, que va moliendo, que va sacando todo lo que no sirve, que Dios lo hace con mucha paciencia, con mucho amor, trabaja sobre nuestras debilidades, sobre nuestro temperamento, sobre nuestro mal carácter, sobre la oscuridad, la tiniebla que a nosotros nos cubre cuando vivimos en pecado. Dios va puliendo, nos va llevando adelante hasta sacarnos en victoria. Ahora, es verdad, dice el versículo 11, que ninguna disciplina al presente pues nos causa gozo, no nos parece que nos cause gozo, sino que nos da es como tristeza. ¿Por qué Dios tiene que pasarme por esto y permitir esta situación? Pero después, cuando pasa el tiempo y nuestro carácter va madurando, nos damos cuenta que da fruto apacible de justicia a los que por esa disciplina son ejercitados. Así de que por el momento nos parece algo penoso, nos parece algo difícil de soportar, como que no nos gusta y no damos a veces muy buen testimonio de estas cosas, nos molestamos como si estuviésemos siendo atropellados. Pero nuestro Dios, Él quiere darnos a nosotros verdadero éxito, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida eterna, con lo espiritual, con el testimonio, darnos salud, darnos dicha, que nos acerquemos más a Él, que Él es la vida misma y la vida propia, la vida verdadera, que salgamos de los temores, de los fracasos de esta vida y comprendamos que en medio de toda situación ha estado Él. Ha estado Él en medio de la oscuridad, Dios ha estado allí, que Él quiere llevarnos adelante. Así de que todas estas aflicciones que nosotros nos imaginamos que más bien se entrometen o se interponen en nuestras vidas y que no nos dejan, como suele decir la humanidad hoy en día, alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas. Tú tienes que alcanzar tus metas y tus sueños y decimos, pero bueno, tanta meta y sueños que he tenido yo en la vida y no los alcanzo. Bueno, nuestro Dios es el que está en el asunto. Él tiene sus planes, Él tiene metas para nosotros, Él tiene lo que más nos conviene porque hay algo que es lo que a Él más le importa y es que nosotros no nos perdamos. Es decir, claramente que nuestra alma no termina en el infierno por estar alcanzando solamente nuestras metas, las metas y los sueños que yo tengo. No, Dios quiere hacer de nosotros la joya que Él desea y no es a la manera nuestra, es a la manera de Él, es por su gracia. A veces Él tiene que sacarnos de la comodidad, a veces tiene que sacarnos de la holgura, a veces tiene que sacarnos de nuestra propia felicidad humana porque buscamos es el placer, la satisfacción de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Y Dios tiene que usar entonces el martillo en el yunque. Nos lleva al yunque y muele y pone fuego y golpea y golpea. Entonces finalmente Él quiere hacernos como Él quiere que estemos. Y dice el versículo 12, por esto, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, de esta manera, el Señor dice, ya,
levanten las manos como que están en victoria, comprendan que lo que está haciendo el Señor es lo mejor. Los creyentes no deben ceder bajo esas circunstancias adversas de la vida. Que su fe no se incline, no se caiga hasta totalmente desmayar, hasta desfallecer por completo. No, levanten las manos caídas, son fortalecidas por nuestro Señor Jesucristo. Esas rodillas paralizadas ahora sean fortalecidas para orar. Pónganse de rodillas. Hay gente que me dice que no puede estar de rodillas ni 15 minutos porque no aguanta el dolor de los huesos, las rodillas. Bueno, puede ser porque está enfermo, tiene un problema de músculos, de huesos, o puede ser porque no ejercitó su cuerpo para la oración. Porque bueno, se me viene a la cabeza, si no puede estar de rodillas ni media hora, algo le pasa, nunca ejercitó sus músculos y sus rodillas para eso. Cuando usted está en el ejercicio de estar de rodillas delante del Señor, usted va a agarrar una especie de callo y de músculo allí que le permiten hacer esta oración. Ahora, bueno, no caigamos en el ritualismo. Alguien puede decir, entonces la oración debe ser solamente de rodillas. No, no necesariamente. Estoy presentando un ejemplo muy particular. Usted puede orar sentado, puede orar de pie. Todas las oraciones son válidas. Solamente que se me hace extraño que hay personas alentadas y sanas que me han dicho que no pueden estar de rodillas porque les duelen las rodillas y tienen salud, pero las rodillas les duelen. No se ejercitaron para la oración de rodillas, no se ejercitaron, no fueron capaces de formar en su cuerpo ese tipo de conducta, de carácter, porque cuando uno hace un ejercicio constantemente, pues el cuerpo va domándose hacia esta situación. Bueno, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces esos pies vacilantes que quieren conducirnos por cosas torcidas, quieren llevarnos de un lugar a otro, el Señor dice que es hora entonces de enderezar nuestros pies por el camino recto. Debemos seguir al Señor de manera plena, por el camino derecho hacia la senda de la fe, por la vía de la fe, para que podamos ayudar incluso a los hermanos débiles, a los que se salen del camino, podemos ayudarlos para que no se accidenten, para que no tropiecen, para que no queden como lisiados espirituales. Conocemos a muchos cristianos que son unos lisiados, lisiados, yo los he atendido. Viven de pecado en pecado, de golpe en golpe, y nunca han sido capaces de levantarse de todas sus desgracias. Están en el Evangelio, pero viven cometiendo una y otra fechoría por debilidad, por descuido, por falta de oración, por rebeldía, por lo que sea. Yo los he atendido y dicen que no pueden librarse de eso. Los mismos pecados suyos los abruman, los dominan, los gobiernan y algunos lloran, se levantan, vuelven y caen, pero en cosas muy grotescas, ¿sí? Y los hemos visto sufrir por estas cosas porque sencillamente se rebelan cada que Dios quiere someterlos, se rebelan y quieren hacer sus propias cosas y satisfacer sus propios deseos de placer. Así de que mis amados hermanos, enderecemos ya de una vez por todas nuestro camino, nuestros pies en el camino. Vamos nuestras rodillas paralizadas a fortalecerlas en la oración. Vamos a levantar nuestras manos hacia arriba en victoria. Dejemos de estarnos quejando de todo lo que nos está pasando, porque al final de este camino tenemos un hermoso palacio que nos espera, un hermoso palacio. Allí está nuestro sanador esperándonos. Él sanará, curará toda lágrima de nuestros ojos. Él nos dirá a nuestra alma, vengan aquí, benditos de mi Padre, al gozo eterno. Nunca más van a llorar, nunca más van a estar tristes. Así de que debemos proseguir a esa meta, a ese galardón del supremo llamamiento, contentos y gozosos de haber sido salvados. Así de que debemos ser felices los que sabemos lo que nos está esperando, en lugar de estarnos quejando en el camino, como suele decir aquella vieja frase, van para el cielo y se van quejando. No, mi amados, vamos cantando, como dice un viejo himno, de la siguiente manera. Va marchando la caravana por camino de la gloria, va cantando la caravana sus canciones de victoria,
va creciendo la caravana, reclutando voluntarios, va llegando la caravana a su patria celestial. Ahí les dejo ese himno hermoso porque vamos camino de la gloria. Hasta la próxima.